Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este precioso día? Bendecido. Bendecido, gloria al Señor. Bueno, es un placer, un gusto para mí estar en esta casa, en este hogar, una semanita más, compartiendo el Evangelio con ustedes y con las personas que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, nuestro ministerio virtual que tenemos, ¿no? Le damos las gracias a aquellas personas que nos visitan, que nos escuchan, que nos siguen, que se han suscrito a nuestro canal y por sobre todas las cosas que han encendido la campanita para que cuando se ponga un estudio nuevo, pues ellos puedan recibir una notificación que hay un estudio nuevo para que lo puedan escuchar y si son bendecidos por el estudio, que lo puedan también recomendar a otros para que todos seamos edificados y bendecidos con el Evangelio de la Gracia, ¿correcto? Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, es un gusto estar por acá. La semana pasada habíamos traído el tema titulado Crecimiento Espiritual, parte 1. Le había dicho que vamos a traer la parte 2 hoy. La vamos a traer la próxima semana. El tema de esta tarde, nacidos por el Espíritu. Nacidos por el Espíritu. Vamos, como siempre, como todas las semanitas, a tomar varias notas y a leer bastantito. Así que les pido, como siempre, paciencia. Bendecidos, les voy a pedir por favor que vayan a Juan capítulo 3, verso 5, por favor. Juan capítulo 3, verso 5. Y ahí vamos a escribir, vamos a tomar notas. Vamos a entender qué significa nacidos del Espíritu. Nacidos del Espíritu. ¿Estamos ahí bendecidos? Ahí dice, respondió Jesús, sabemos esta porción bíblica, ¿no? Porque la hemos estado viendo en las últimas semanas. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que diríamos y pudiéramos estar de acuerdo que nacer de agua y del Espíritu es importante, ¿no? De lo contrario no entras al reino. Quiere decir que no es una frase tan insignificativa, sino que es una enseñanza y una afirmación del Señor Jesucristo extremadamente importante. Quiero que por favor circules de agua y del Espíritu. El agua, bendecidos, es el Evangelio, porque el agua es la palabra de verdad. Cuando dice de agua, se está refiriendo al Evangelio, a la palabra de verdad. Creído es el don de la fe. El Espíritu es con lo que somos sellados, justificados, santificados y lavados, ¿correcto? Eso lo leímos también en las últimas semanas. Entonces, donde dice que el que no naciere de agua, quiere decir el Evangelio, la palabra de verdad, recibimos el don de la fe para creer ese Evangelio. Por ende, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ve a Efesios 1:13, por favor, y guarda ahí Juan, que vamos a estar regresando a Juan. Ve a Efesios 1:13. Efesios 1:13. ¿Qué dice ahí, bendecido? ¿Estamos ahí? Dice, en el cual
esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. Circula eso, por favor, y pon el agua. Ahí te lo dice, ¿no? La palabra de verdad. Mira cómo se confirma lo que te estoy diciendo, bendecido. El que no naciere de agua y del Espíritu. ¿El agua qué hace? Lava, purifica, ¿no? En hebreo dice el agua viva. Habiendo sido, dice, lavado vuestros cuerpos con agua viva, ¿se acuerdan? La semana pasada. Dicen, el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra. Cuando tú oyes, es porque esa palabra está haciendo ¿qué cosa? Esa palabra está siendo predicada. La palabra está siendo predicada. Está siendo o estás recibiendo el agua viva. O estás recibiendo la palabra de verdad. O estás recibiendo la semilla. Sinónimo todo, bendecido. Estás oyendo la palabra que es predicada, el agua viva, la palabra de verdad, la semilla. Dice, oyendo la palabra de verdad, y aquí te confirma lo que te acabo de poner arriba. Dice, el evangelio de vuestra salvación. Circula vuestra salvación. Vuestra salvación. Y acuérdate, por favor, de lo que dice el Señor Jesucristo. Si no son nacidos de agua y del Espíritu, no pueden entrar al reino. ¿Correcto? Por eso es que dice el evangelio de vuestra salvación. De ahí la importancia, y es similar a lo que el Señor Jesucristo dijo. Si no recibes ni naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino. Si no escuchas la palabra, si no la crees, no puedes entrar al reino. Porque es un evangelio de salvación que nos salva. Verso 13 otra vez, por favor. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que, ¿qué dice? Creísteis, ¿correcto? Mira, aquí está también, creísteis. ¿Qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando dice el Espíritu Santo de la promesa, es el que Él prometió. El que Dios prometió, el Espíritu. Porque tenemos que recibir bendecido el Espíritu para ser salvos, para ser sellados. Y tenemos también que recibir el agua, porque el agua es la palabra de verdad, y la palabra de verdad es el testimonio de Dios acerca de Jesucristo. En otras palabras, bendecido, cuando tú recibes el agua, la predicación, la palabra de verdad, la semilla, la crees, estás haciendo a Dios veraz y verdadero, porque estás creyendo el testimonio acerca de Jesucristo de parte de Dios. Recibimos el don de la fe y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es todo eso que te he puesto ahí? Nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu. Regresa a Juan, por favor. Juan 3:5. En ese verso 5, por favor, circula agua y del Espíritu y pon como referencia Efesios 1:13.
Y si tienes tus apuntes bien tomaditos, ya puedes poner todo esto como explicación de esos 2 versos, por favor. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua, de la palabra y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, tú me dirás, pero ¿por qué pusiste acá en el medio creer? Porque ahí no dice creer, aquí dice agua y el Espíritu, ¿correcto? Ve al verso, ¿por qué puse creído o creísteis o creer entre esas 2 palabras, entre agua y el Espíritu? Ve al verso 17, por favor. Ve al verso 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿El que en él qué? El que en él cree. Correcto, entonces ahí está la palabra creer. Entonces circula por favor esa frase que dice, el que en él cree, y pon nacido del Espíritu. Porque el que creyó fue el que recibió el agua, el que creyó la palabra predicada. El que en él cree es igual a nacido del Espíritu. Porque ¿qué pasa el que en él cree? ¿Qué dice? No es condenado. Quiere decir que entra al reino. ¿Correcto? Lo mismo que dijo en el verso 5. No se me pierdan, mis bendecidos. El que en él cree es lo mismo que nacer del Espíritu. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia de eso? Porque dice después que no es condenado. En el verso 5 dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Pero en el 17 dice que el que en él cree no es condenado. Quiere decir que entra al reino. Entonces dice después, bendecido, mas el que no cree, ¿qué dice? Ya es condenado. Quiere decir que no entra al reino, quiere decir que no nació de agua y del Espíritu, quiere decir que no recibió el don de la fe, aunque recibió la palabra, aunque se le fue predicado, pero no era buena tierra. No nació del Espíritu. No nació del Espíritu. Dice, porque no ha, ¿qué cosa? Creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que esa palabra creer, bendecido, es un factor necesario para cuando recibes, ¿qué cosa? El agua. Porque el agua es ¿qué? El Evangelio. Cuando se te predica la verdad, ¿la crees o no la crees? Si la crees, naces del Espíritu. Si no la crees, no naces del Espíritu y hay solamente para ti, ¿qué cosa? Condenación. Verso 19, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La evidencia, ¿no? La evidencia. Regresa por favor al verso 6. Perdón, ve al verso 27 ahí mismo. Verso 27. Era lo que se acaban de decir. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir ¿cuánto? Nada si no le fuere dado ¿de dónde? Del cielo. Porque bendecido, si nacimos del Espíritu, ¿es por voluntad de quién? De Dios. Claro. Es por voluntad de Dios, bendecido. Nadie puede nacer del Espíritu por voluntad propia. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, mas soy enviado delante de él. El que tiene la desposada es el desposado, la iglesia y Cristo, ¿correcto? Mas el amigo del desposado que está de pie y le oye, se goza grandemente a la voz del desposado. Así pues, mi gozo es cumplido, porque ya llegó ¿quién? El esposo, ¿no? Que se iba a casar con la esposa, pero mientras no se casen, están ¿qué cosa? Desposados, ¿no? Es menester, dice el verso 30, que él crezca más que yo disminuya. El que de arriba viene sobre todos es.
El que es de la tierra, terreno es, o terrenal. Y cosas terrenas o terrenales habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Y lo que ha visto y oído, esto testifica y nadie recibe su testimonio. En ese verso 32 circula y nadie recibe su testimonio porque tiene que ser por revelación, bendecido. Si Él no revela la verdad, igual que se la reveló a Pedro, igual que nos las ha revelado a nosotros, nadie puede nacer de nuevo, porque ese nacimiento es por el Espíritu. Dice, y lo que ha visto y ha oído, esto testifica y nadie recibe su testimonio, a menos que Él abra el entendimiento. El que ha recibido su testimonio, entre paréntesis pon ahí, cree, el que ha creído, el que ha recibido su testimonio es el que cree. Ponlo ahí al ladito, creer, cree. El que ha recibido su testimonio es el que cree. Cuando nosotros recibimos el testimonio del Evangelio y creemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos testificando que Dios es verdadero. Mira lo que dice acá. Dice, el que recibe su testimonio o el que cree el Evangelio ha puesto su sello a esto, que Dios es verdadero. Porque el que Dios ha enviado, las palabras de Dios habla. Circula eso, por favor. Las palabras de Dios habla. Las palabras de Dios habla. ¿Por qué? Él es la palabra. Bendecido. El Señor Jesucristo no podía hablar otra cosa que la palabra de Dios porque Él es la palabra hecha carne. Amén. Según Juan 1:14, ¿no? Y la palabra se hizo carne. Entonces dice, porque el que Dios ha enviado, las palabras de Dios habla. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Porque no le da a Dios el Espíritu por medida, sino ¿en qué? En abundancia. Y el Espíritu es ¿qué? El Espíritu de verdad, ¿no? Sí. Todo lo que Él habla es verdad. El Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas en su mano. Mira aquí la palabra creer otra vez. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Quiere decir que hereda el reino. Que nace de nuevo. El que cree en el Hijo ha nacido por el Espíritu. Ha recibido el agua. Ha creído. Ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es el que cree, bendecido. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Circula por favor o subraya, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y pon ahí, nacidos del Espíritu. Nacidos del Espíritu. Regresa por favor al verso 6. Dice, lo que es nacido ¿de qué? Mira, nacido de la carne, voluntad de hombre, ¿correcto? Lo que es nacido de la carne. Circula nacido de la carne y pon voluntad de hombre. Nacido de la carne, voluntad de hombre. Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa? Carne es. Lo que es nacido del Espíritu. Nacido del Espíritu es por voluntad de Dios. ¿Quién es el que da vida al Espíritu? Es Dios bendecido. ¿Quién es el que da vida a un bebé? Nosotros. Lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu es por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Espíritu es. Quiere decir que ese espíritu tuvo un nuevo nacimiento por la voluntad del Señor. ¿Correcto? Eso es lo que le está diciendo.
Porque en el verso 5 le acaba de decir que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Es lo mismo a decir, el que no cree el Evangelio es condenado, mas el que creyere no es condenado, ¿correcto? Dice el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es menester nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla. Circula esa palabra, por favor, de donde quiere sopla. Pon ahí, donde quiere sopla. ¿Quién puede controlar el viento, bendecido? ¿Verdad? Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Circula eso, por favor. Tú no sabes de dónde viene el viento ni a dónde va, ni lo puedes controlar tampoco. Nacer del Espíritu, bendecido, es una soberanía de Dios. Pon en tus notas. El hombre no tiene control ni voluntad del nuevo nacimiento. El hombre no tiene control ni voluntad del nuevo nacimiento. Hay mucho que darle gracias al Señor, bendecido. Cada vez que nosotros indagamos en estas verdades, tenemos que darnos cuenta que lo que nosotros hemos recibido es un acto soberano del Señor. Yo pienso que acá está claro de que nosotros no podemos hacer nada para experimentar el nuevo nacimiento. Yo estoy convencido de lo que estoy leyendo, de que yo no pude hacer nada para nacer de nuevo. Fue una voluntad del Señor. Y por eso tengo que vivir agradecido al Señor, que Él me ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. ¿Ya pusiste el hombre no tiene control ni voluntad del nuevo nacimiento? Ve a Juan 1:12, por favor. Dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A los que qué cosa? A los que creen en su nombre. Los cuales nacieron, no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de ¿quién? Nacidos por el Espíritu, bendecido. Es una decisión de Dios. Yo lo siento mucho por las personas que no creen en la predestinación, por las personas que no creen que no son ellos los que escogen al Señor, sino que Dios nos escoge a nosotros. Porque no sé cómo pudieran ellos armonizar estos textos bíblicos, ¿no? Dice el 14, la palabra fue hecha ¿qué cosa? Carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vea Efesios 2:4, por favor. Efesios 2:4. Recuerda lo que pusimos, el hombre no tiene control ni voluntad del nuevo nacimiento. Recuerda, no por voluntad de sangre ni por voluntad de carne, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Dice, sin embargo, Dios, o empero Dios, que es, ¿qué cosa? Rico. Ustedes saben lo que significa rico, ¿no? Yo les di la definición, o otra definición, que es abundante. O sea que Dios es rico o abundante. ¿En qué? Misericordia. No por voluntad de sangre ni de carne, sino de Dios. Empero Dios que es rico, abundante en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por eso es que estamos tú y yo bendecidos aquí, por eso es que hemos nacido del Espíritu.
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén, gloria a Dios. Y nos resucitó juntamente. Circula eso, por favor. Nos resucitó juntamente. Y pon una nota, por favor. Y pon, tenemos la misma naturaleza espiritual de Cristo. Tenemos la misma naturaleza espiritual de Cristo. ¿Recuerdas la semana pasada en Corintios que dice que el que se une al Señor, ¿cuántos espíritus es? Un espíritu es con Él. Porque aquí dice, bendecido, que resucitamos no solos, sino que dice, y nos resucitó juntamente con Él. No pierdas ahí ese verso, por favor, y ve a Romanos 8. Verso 10. Verso 10. Y esto no es bendecido para jactarnos de lo que hemos recibido. Esto es para vivir agradecido de lo que hemos recibido. Eso es todo. Porque es una realidad que tenemos la misma naturaleza espiritual de Cristo. Porque si no nos hubiese resucitado juntamente con Él. Mira lo que dice acá. Empero si Cristo está ¿en dónde? En vosotros. El cuerpo, la carne, a la verdad está como muerto a causa del pecado. Mas el espíritu, ¿qué dice? Es vida por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La que Él adquirió por nosotros, cumpliendo la ley por nosotros. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús, ¿qué dice? Mora en vosotros. El que resucitó a Cristo de los muertos, vivificará también. Esa palabra vivificará significa revitalizar o dar vida. También vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que en nuestro espíritu bendecido hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu, hemos nacido en un cuerpo de pecado, vendido al pecado, pero ese Espíritu que está en nosotros va a vivificar cuando recibamos la resurrección o nuestros cuerpos glorificados, va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Regresa a Efesios, por favor. Efesios 2:6. Espero no escandalizar a nadie porque dije que tenemos la misma naturaleza espiritual de Cristo. Dice, y nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendecidos, somos nacidos del Espíritu por la sencilla razón de que Dios le plació manifestar en nosotros su gracia, su misericordia y su amor, porque Él es rico o Él es abundante en misericordia y en amor por nosotros. Nos dio el don de la fe para creer, recibimos el agua viva, esa agua que una vez la recibimos, después nunca vamos a tener sed jamás. Sencillamente lo que significa cuando dice que nunca vamos a tener sed, es que nunca vamos a necesitar, si nosotros realmente somos edificados de una manera correcta con el Evangelio. Cuando dice que nunca vamos a tener sed jamás, nunca vamos a tener la necesidad de ir a obrar para satisfacer nuestra conciencia. ¿Por qué no? Porque ya sabemos que ya somos salvos, que ya hemos recibido el sello del Espíritu, la justificación, la santificación, y hemos sido lavados por la palabra de Dios. Terminamos con 1 Corintios 15, bendecidos.
Primera de Corintios 15. Dicen, pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Circula eso, por favor, y pon el agua. Ese es el evangelio que nos ha predicado, es el agua, el testimonio de Dios. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, o creísteis, ¿no? En el cual estáis firmes por la fe. Por el cual, fíjate lo que dice ahí, bendecido. Por el cual. ¿Cuál es ese cual? El evangelio. El agua. La palabra de verdad. Lo que debemos de creer. Dice, por el cual asimismo, por ese evangelio que él predicó, por ese evangelio que recibimos y por ese evangelio en el cual estamos firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, esa palabra, ¿qué cosa es? El evangelio, el agua que os he predicado, ¿sois qué cosa? Salvos, herederos del reino. Salvos, herederos del reino. Si creemos otra cosa, ¿qué pasa? Creímos en vano. Creímos en vano. Y de ahí en adelante el apóstol Pablo describe cuál es esa palabra de fe que predicamos. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que fue visto de Cefas, después de los 12, que después fue visto de más de 500 hermanos a la vez. Circula eso, por favor. Fue visto por más de 500 testigos, vieron al Señor Jesucristo vivo. Y Él estuvo más de 40 días, creo, 40 días en esta tierra después de haber resucitado. Más de 500 hermanos a la vez. Bastantes, ¿no? De los cuales los más viven aún, empero algunos han dormido o han muerto. Que después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles, y al postrero de todos fue visto por mí también, como por uno nacido fuera de debido tiempo. Porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Empero, y aquí tiene razón el apóstol Pablo, ¿no? Y es lo que nosotros también debemos siempre de confesar, bendecidos. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia es algo inmerecido. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Recuerda Efesios, por su gran amor con que nos amó. Antes he trabajado más abundantemente que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Por tanto, sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esa es la clave, bendecido. Creer, recibir la predicación del Evangelio, creer el Evangelio, ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el nuevo nacimiento, eso es lo que es ser nacido del Espíritu. Bendecido, nada de lo que yo he expuesto en esta tarde tiene absolutamente nada que ver con una voluntad del hombre. Tiene que ver con la voluntad de Dios en la vida del hombre que Él escoge, de la mujer que Él escoge, para poner en él o en esa persona su espíritu. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar? Con mucho gusto.